buenos días. Bueno, ¿ya? Y lo otro, el otro paréntesis, justamente en la Academia Diplomática me pidieron, bueno, ¿y tienes la llave maya? Ah, sí. Yo ya sabía lo que era, así que ya, Sí, por sí, no, favor, José. digamos, sí, cosas curiosas de nuestro léxico, nuestro vocabulario, pero sí, de ahí, desde la educación costarricense, ¿verdad? Siempre se intenta valorizar la paz como algo inherente a nosotros y más bien algo de lo que sentirnos orgullosos, que siempre está bueno cuestionar de otros puntos de vista, incluso, ¿verdad? Con los comentarios que hacían al principio Hillary, por ejemplo, y Scarlett acerca de que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, porque siendo eso, de Costa Rica sería el país más pacífico del mundo. Costa Rica estaremos el epítome de la paz porque no tenemos ejército, lo abrimos voluntariamente. Pero Costa Rica, por ejemplo, ahorita está atravesando por una crisis de inseguridad muy, muy preocupante. Entonces, no podemos decir que vivimos en paz por completo, además de otras problemáticas. Entonces, es importante, siento yo, esa reflexión a partir de también cuestionarnos a nosotros mismos de cómo estamos construyendo nuestra paz, si ese sentido. Bueno, muchas gracias por ese comentario. Lo único que yo podría agregar al respecto, ¿ya? Yo trabajo temas de seguridad, paréntesis, ¿ya? Y es que, claro, uno dice, América Latina es una región de paz. Si no comparamos, por ejemplo, con Europa, ahora con África, ¿ya? Porque no tenemos conflictos entre nosotros como estados. Y los últimos conflictos que hemos tenido, casi todos se han ido en función de la resolución pacífica de las controversias que te da la propia Carta de Naciones Unidas. Pero eso también es una falacia, porque tú en América Latina tienes los países con la mayor tasa de homicidios del mundo. Haití, Ecuador, México. Son países, hace muy poco, El Salvador. Entonces, ¿de qué paz estamos hablando? Eso es un tema para poder seguir discutiendo y por supuesto seguir desarrollándolo, ¿ya? Pero decir justamente nosotros somos un territorio o somos una región libre de conflictos es en fondo engañarnos a nosotros mismos, ¿ya? Y a eso le podemos incluso agregar las desigualdades sociales. Somos una de las regiones más desiguales en términos de desarrollo del mundo. Daniela había levantado primero la mano, está por número, creo. Hola, buenas tardes. Yo creo que el audio ya va a mejorar. Perfecto, sí, se A mí escucha genial. súper. A mí me gustó mucho el enfoque que se le dio, sobre todo a la crítica de las teorías de RI. Tengo que hacer la acotación que yo también soy estudiante de ciencias políticas. Y algo que a mí me sentía un poco disconforme con la parte teórica de ambas carreras es como esta visión de que se deja de lado que detrás de estos estados, detrás de las personas que toman decisiones, hay justamente eso, personas. Hay un criterio personal, hay experiencias, hay historias, hay un momento histórico en el que nacieron, una socialización que se les dio, que todo eso incide en la toma de decisiones que hagan, el conflicto que abran, la posición que tomen ante un perdón, etcétera. Y creo que eso se le escapa mucho a las relaciones internacionales y a las ciencias políticas. Incluso recuerdo un comentario de nuestro profesor acá, del profesor Murillo, en algún momento nos comentaba que tenía una conversación con un amigo del, supongo, del área de las ciencias duras, no me equivoco. Lo que decía es que sus animalitos son diferentes. O sea, lo que nosotros analizamos es distinto, pero lo vamos como tal vez por querer acercarnos a una ciencia más exacta, como si fueran actores 100% racionales, 100% cuadrados, cuando no lo son. Incluso la parte emocional prima mucho antes que la racional. Entonces, sin duda me gustó mucho como ese enfoque y quería destacarlo porque sí es una falencia que he notado. Para mí, hasta cierto punto, creo que nosotros en ciencias sociales deberíamos de llevar cursos de psicología para entender esa parte. Bueno, ¿qué puedo decir al respecto? Paréntesis, ¿ya? En relaciones internacionales, tú tienes autores que trabajan ese enfoque, ¿ya? Que se basan incluso en la percepción y la misperception, ¿ya? En la política internacional. Robert Jervis, por ejemplo, Jack Levy, ¿ya? Son autores que trabajan eso, pero que realmente, y eso es lamentable, desde nuestra región tú partes desde los paradigmas más básicos y no los pones en duda. Es más,
la visión que se tiene desde el conflicto de un país como Costa Rica es completamente diferente a la que pueda tener un país como Colombia o Ecuador o Perú, que han experimentado realidades nacionales a veces traumáticas y que tienen su forma de comprender, analizar e incluso juzgar una determinada acción. Pero eso también depende de la persona, que tú digas, ¿sabes qué? Yo represento al país. Esa persona es un ser humano también, con los problemas que tenemos los seres humanos. Actualmente imaginémonos, Trump es el rey para poner imágenes en las personas, en los líderes, en los estados. Si no, vean lo que pasó en el último desfile de la conmemoración del Día de la Victoria en China. Xi Jinping, que paréntesis cada vez se parece más a Mao, hasta en la forma en cómo se viste. A la derecha Xi Jinping, Putin, y a la izquierda Kim Jong-un. ¿Y qué es lo que dijo Trump? Espero que no estén conspirando en contra mía. Eso no te da cabida para... Ya desde ese comentario ya tiene un conflicto. Ya tiene un conflicto. Pero eso también lo podemos comprobar aquí nosotros. La imagen que se tiene de Bukele, de Maduro, de Petro, de Milei. ¿Ya? Uf. Ahí tenemos material de sobra. Muchas gracias por el comentario, Daniel. Jesús Fernando. Y bueno, pues varias cosas. Primero con lo que usted comentaba, pues bueno, en México hay un analista geopolítico con el que puedes estar de acuerdo, ¿no? Que se llama Alfredo Jalife. Y una de las cosas que se le acusa a él es que supuestamente le dicen teórico de la conspiración, porque él habla de cosas o de aspectos que él investiga por cuenta propia, pero que no suelen salir en medios de comunicación tradicionales. Entonces, pues justamente lo juzgan. Es que eso que tú dices, pues no vale, porque es una teoría de la conspiración. Pero es que hay que entender que es exactamente una conspiración, porque muchas personas hablan que los antivacunas, que los terraplanistas, y ahí nos vamos a un extremo donde ya pues se agarran a ciertos grupos de personas para ya anular cualquier tipo de opinión que no se ajusta justamente a la narrativa oficial, ¿no? Entonces, muchas de esas personas no reflexionan que pues desde el principio las sociedades humanas, la conspiración está ahí, es parte de los seres humanos, el pactar debajo de la mesa, el tener sus alianzas que no necesariamente van a contar nunca en público. Entonces, pues muchas veces la gente pierde eso, y aquí pues sí me he dado cuenta incluso, eh, pues muchos profesores se les escapa eso, ¿no? A veces que bueno, sí están con las teorías tradicionales, eso está perfecto, ¿no? Que analizar a los gobiernos, perfecto. Pero pues sí, como usted comenta, pues muchas veces hay factores que trascienden al Estado, ¿no? Y pues muchas veces no los observamos porque pues a lo mejor todavía nos faltan desarrollar esas herramientas para poder comprenderlo mejor. Y otra cosa muy interesante es eso que estaban comentando ahorita sobre qué es la paz y qué es la guerra en América Latina. Pues eso es justamente un problema que yo iba analizando. Usted mencionaba el caso de México, ¿no? El problema crónico de inseguridad con los cárteles de la droga y todo esto. Si nos remitimos a eso, hay antecedentes incluso en la época de la revolución, con la violencia que se fue Uh-huh. dando producto de desigualdad. ¿Y qué es lo que se heredó de la revolución? Pues justamente pues otro régimen caudillista, que fue el Partido Revolucionario Institucional. Claro. Y ahí tenemos nuevos problemas, nuevos conflictos, la guerra de los cristeros, el levantamiento de los zapatistas en el año Uh-huh. 94. Y bueno, pues obviamente parte del malestar, de la falta de oportunidades que tienen muchos sectores sociales, pues se produce esta guerra. Entonces yo puedo decir, bueno, es que en Querétaro y en Mérida pues tienen niveles de seguridad parecidos a los países europeos. Bueno, pero en ese caso también podemos ir a Culiacán, podemos ir a Guanajuato, donde encuentras personas colgadas de los puentes, o encuentras una cabeza en una hielera, ¿no? Es un contraste, es un contraste. Entonces, ¿hasta qué punto muchas veces vamos a reconocer, pues, que hay conflictos o no hay conflictos? Porque en este momento podemos decir, ok, no hay conflicto porque no hay una guerra con Guatemala o con Belice.
Pero bueno, hay un conflicto interno que incluso tiene repercusiones y que es de interés del gobierno estadounidense, ¿no? Ya Donald Trump pues ha comentado su deseo de realizar una intervención. Entonces justamente pues es eso que a veces sí hay conflictos de los cuales muchas veces no se habla porque eh, no se ajustan a las visiones tradicionales que se suelen demostrar. Yo al respecto, bueno, lo comparto. ¿Ya? Yo comparto que hay que necesariamente cuando se trabaja el tema de los conflictos, ¿ya? Así, tú no puedes partir simplemente de una matriz analítica. O sea, pues, tienes por ejemplo, conflicto estratégico, conflicto económico, político, cultural, social. Ya te perdiste. Ya te perdiste. ¿Cuál? ¿Con cuál nos vamos? No, es que son todos importantes. Todos son relevantes. Tú perfectamente puedes decir, sabes, vamos a aplicar una norma. Vamos a hacer una norma. Aplicas. ¿Se resuelve el conflicto? A ver, momento, momento. Si es por eso, si es por eso, la historia te da también ejemplos de la ingenuidad y yo diría idiotez de los seres humanos. Porque hay normas que avalaron como tal el holocausto. Hay normas que te avalaron el apartheid. ¿De qué estamos hablando? Es una norma que incluso te está generando más conflicto. Por supuesto. ¿Ya? El problema está, y esa es una posición muy personal, me hago cargo de esto, que en la actualidad, lamentablemente el sistema internacional, y yo diría que también parte de la sociedad, porque el sistema internacional es un reflejo, ¿ya? Estamos prácticamente en una lógica de volver a estudiar a Carl Schmitt. Amigos, enemigos. No existen puntos medios. O estás conmigo o estás en mi contra. O eres de ellos o no. ¿Eres de Estados Unidos o eres de China? Esas lógicas, desde mi punto de vista, no solamente te reducen la comprensión del conflicto a un tema de buenos y malos, sino que al mismo tiempo minimizan cualquier espacio de discusión y debate que te permitiría, tal vez no necesariamente resolver el conflicto, pero por lo menos sentar a las partes a conversar. Diálogo. Y eso es fundamental para ponernos de acuerdo y conocernos. ¿Ya? Gran parte de los conflictos que también tenemos en el mundo pasa por una lógica de conocimiento, desconocimiento y reconocimiento. Y eso es una dimensión incluso psicológica del conflicto, pero que también es aplicable a los estados. Bueno, esa es una pequeña reflexión. Muchas gracias, Jesús Fernando, por el dicha visión. ¿Ya? Hilary, por favor. Hola, bueno, yo quedo muy agradecida con la presentación, me pareció sumamente interesante y fue un gusto escucharlo. Yo quiero compartir un comentario en torno a la idea de que no todo conflicto es necesariamente malo. Eh, en varios países en este momento estamos viendo situaciones que más que conflictos yo podría darles el nombre como de revoluciones, porque, bueno, podemos mencionar el caso de Indonesia o hace como 3 días el caso de Nepal. Nepal, claro. Y en esos dos contextos, bueno, sí es cierto que han habido episodios violentos y desde el punto de vista humanitario eso siempre va a ser una preocupación, pero también esos conflictos están cumpliendo una función, o sea, están visibilizando que hay un problema que ya no se puede ignorar, o sea, la violencia, obviamente no, la idea no es promover la violencia, pero tampoco se puede ocultar que en momentos históricos la violencia ha sido lo que hace cambios estructurales. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Es más, si nos ponemos así más rigurosos, exquisitos con la historia,
todos los cambios de época en la historia de la humanidad han sido conflictivos. Han sido derivados de un conflicto. Todos. De la edad antigua a la edad media, de la edad media a la edad moderna, de la edad moderna a la edad contemporánea. Todos han estado vinculados con un conflicto. Todos. ¿El conflicto es necesario? El conflicto es inherente, está en nuestra naturaleza. Lo que tenemos que ser capaces de tener las herramientas necesarias para poder gestionar el conflicto, para poder resolver esos puntos de interés que están en choque, que están en pugna, pero sobre todo para poder resolver las necesidades que te puedan derivar en un conflicto o en otros conflictos. Yo de verdad estoy tremendamente agradecido, ha sido un ejercicio realmente delicioso, por así decirlo, en términos intelectuales, ¿ya? Y bueno, quiero agradecerle a la profesora Jessica Vargas por el espacio, ¿ya? La idea es que nos podamos comunicar utilizando las herramientas que nos da la tecnología, ¿ya? Y también ocupar un par de segundos para poder desearles el mejor de los éxitos en su vida personal y profesional, de lo que les queda también de la carrera que estén cursando, ¿ya? Aquí siempre disponible, ustedes tienen, no sé, tienen acceso a mi correo, si me quieren escribir, la idea es poder seguir en contacto y ayudarles en lo que se pueda. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. ¿Está muteada, Jessica? Tienes razón, es que ya no estamos acá. Muchas gracias a vos por haber acompañado esta tarde a los chicos y a las chicas. De verdad que me uno al comentario también de Hilary. Muy contenta las intervenciones, ¿verdad? Y por aquí también recordarles que la experiencia del COIL no se acaba hoy, al contrario, estamos apenas empezando. Si bien es cierto, no va a haber tal vez una interacción tan directa en una llamada general con los estudiantes del profesor Lester. Ustedes tienen ya la lista de correos, tienen ya con quién van a formar grupo. Entonces, de nuevo, los invito, por si se unieron tarde a la llamada, a contactarnos desde ahora, ¿verdad? También en el Padlet, si no han participado, a participar, a leer las intervenciones para conocer también a sus pares, ¿verdad? Y de hoy en 8 yo les estaría haciendo como una recapitulación de cómo vamos con los tiempos y demás. Ahí tal vez les comentarte que nosotros tenemos semana universitaria la última semana de septiembre. Entonces, yo en principio no puedo evaluar en esa semana, ¿verdad? Sin embargo, creo que podemos organizarnos para que sí puedan presentar el documento escrito esa semana. Creo que no habría ningún problema, porque entiendo que para tus estudiantes sí es importante que sea antes como la semana del 25, así El que 26, justamente, el 26. 26. Ok, perfecto. Yo creo que nos podemos acomodar a eso. Y nada, estaremos entonces pronto haciendo la intervención, pero más bien con tus alumnos. Entonces, muchísimas gracias por el espacio la tarde de hoy. Y ojalá te podamos tener más adelante también acá en Costa Rica. Sería un placer recibir. Siempre un agrado, siempre pura vida. Eso resume todo para mí, de verdad. Perfecto. Bueno, chicos, chicas y profesor, muy buenas tardes. Y